Cuando un hombre persigue sin pausa, rara vez se da cuenta de que no siempre está generando atracción, muchas veces está creando costumbre. Y hay una diferencia enorme entre ser deseado y simplemente volverse predecible. Muchos creen que insistir demuestra valor. Piensan que mientras más atención entreguen, mientras más disponibles estén, más indispensables serán. Pero en la mayoría de los casos ocurre lo contrario. Lo constante, cuando no está equilibrado con valor real, deja de percibirse como especial. Se convierte en fondo, en ruido conocido, en algo que está ahí hasta que deja de estar. La mente humana está diseñada para detectar cambios, no permanencias. Lo que siempre está disponible rara vez recibe atención profunda, porque el cerebro economiza energía ignorando lo que considera seguro. Esa es una verdad psicológica básica. La certeza excesiva reduce tensión emocional, y sin tensión muchas veces desaparece el interés. Por eso cuando desapareces después de haber sido constante, no siempre provocas magia, pero sí provocas conciencia. De pronto rompes el patrón, ya no llega el mensaje esperado, ya no existe la validación automática, ya no estás ocupando el mismo espacio emocional de siempre, y cuando alteras una rutina emocional, obligas a la otra persona a notar lo que antes simplemente asumía. No porque tu ausencia sea automáticamente valiosa, sino porque toda interrupción psicológica genera evaluación. La pregunta cambia de sé que está ahí a por qué ya no está. Ese cambio importa más de lo que muchos hombres entienden, porque mientras estabas disponible sin límites, ella no necesitaba cuestionar tu presencia, pero cuando tu energía se retira, aparece algo poderoso, incertidumbre, y la incertidumbre activa atención. No se trata de manipular, se trata de comprender que la percepción humana responde más intensamente a la pérdida potencial que a la posesión garantizada. Cuando algo parece asegurado, relajamos su valor. Cuando algo puede desaparecer, lo reconsideramos. Esto conecta con uno de los principios psicológicos más fuertes, la escasez. Las personas suelen valorar más aquello que perciben limitado, difícil o incierto, no siempre porque sea mejor, sino porque podría dejar de estar disponible. Tu atención, cuando era infinita, podía sentirse común. Tu silencio, cuando rompe esa disponibilidad, puede volverse significativo. Aquí muchos hombres cometen un error devastador, creen que dejar de buscar significa jugar juegos. No, la verdadera fuerza no está en fingir indiferencia, está en desarrollar una vida tan sólida que tu atención deje de ser una necesidad desesperada, porque hay una diferencia brutal entre retirarte por estrategia y retirarte porque genuinamente tienes propósito. La estrategia puede generar reacción, el propósito genera transformación. Cuando un hombre vive obsesionado con una sola fuente de validación, comunica dependencia, y la dependencia, aunque sea silenciosa, se percibe. Cada mensaje excesivo, cada intento forzado, cada necesidad de respuesta. Todo eso comunica, mi estabilidad emocional depende demasiado de esto, y esa energía suele disminuir percepción de valor, porque el valor auténtico rara vez suplica reconocimiento. En cambio, cuando un hombre tiene dirección, disciplina, estándares y una vida propia, su atención cambia de significado. Ya no parece necesidad, parece elección. Y cuando tu atención parece elección, adquiere peso, porque lo valioso no es aquello que se entrega a cualquiera en cualquier momento. Lo valioso es aquello que puede darse, pero no se regala desde carencia. Por eso, cuando dejas de perseguir y comienzas a enfocarte en ti, no solo cambias tu comportamiento, cambias la forma en que eres percibido. Tu tiempo parece más importante, tu energía parece más selectiva, tu presencia deja de sentirse automática. Y eso obliga a una reevaluación. Muchas veces no extrañan únicamente tu persona, extrañan el acceso constante que tenían a ti. Eso también es importante entenderlo. No toda búsqueda significa amor. A veces significa curiosidad, a veces ego, a veces necesidad de confirmar que aún tienen influencia. Porque cuando alguien estaba acostumbrado a recibir tu atención y esa fuente desaparece, puede surgir una necesidad psicológica de comprobar si todavía conserva ese poder. ¿Sigo importándole? ¿Aún puede volver? ¿Todavía tengo acceso? Estas preguntas no siempre nacen de sentimientos profundos. Muchas veces nacen de una alteración en la dinámica de control. Y aquí entra otro elemento crucial: poder. En cualquier interacción humana, quien necesita menos validación inmediata suele tener mayor control emocional. No porque sea superior, sino porque actúa desde elección, no desde urgencia. Si constantemente eras tú quien iniciaba, quien buscaba, quien sostenía, quien insistía, la estructura era clara, estabas persiguiendo. Pero cuando te detienes, esa estructura cambia. Ya no pueden anticiparte igual, ya no controlan tan fácilmente tu disponibilidad,
ya no tienen garantía absoluta sobre tu energía. Y cuando el control percibido disminuye, muchas personas reaccionan. No necesariamente porque te valoraron tarde, a veces simplemente porque notaron que ya no tienen la misma certeza. Eso puede despertar interés, sí, pero más importante aún, debería despertar tu conciencia. Porque el objetivo nunca debe ser ¿cómo hago que me busque? La pregunta real es ¿por qué estaba entregando tanto a alguien que solo notó mi valor cuando me retiré? Esa pregunta cambia tu vida, porque te obliga a revisar si estabas construyendo conexión o simplemente persiguiendo aprobación. Muchos hombres fueron condicionados a creer que insistir siempre demuestra fortaleza. Pero la madurez enseña algo distinto. La verdadera fortaleza también sabe cuándo retirarse. Retirarte no siempre significa rendirte. A veces significa respetarte. Significa reconocer cuando tu energía está siendo entregada sin reciprocidad. Significa entender que atención sin valoración se convierte en desgaste. Significa aceptar que no todo vínculo merece acceso ilimitado a ti. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de centrar tu vida en obtener atención, muchas veces te vuelves más interesante, no porque estés actuando, sino porque finalmente estás encarnando algo escaso hoy, autonomía. Un hombre centrado en sí mismo, en su crecimiento, en su misión, deja de irradiar hambre y comienza a irradiar estabilidad. Y la estabilidad, en un mundo lleno de necesidad, destaca. La ausencia entonces no funciona por sí sola. Lo que realmente transforma percepción es lo que esa ausencia representa. Si desapareces pero sigues obsesionado, no cambió nada. Si te retiras y evolucionas, cambió todo, porque entonces ya no estás usando distancia como táctica, la estás usando como consecuencia natural de tu estándar. Y los estándares filtran, revelan quién realmente valora tu presencia y quién solo valoraba tu disponibilidad. Cuando dejas de perseguir, no solo cambias una conducta, obligas a que se revele la verdad de la conexión. La distancia tiene una forma brutal de exponer intenciones, porque mientras tú estabas siempre presente, siempre disponible, siempre intentando, era difícil distinguir si había interés genuino o simple comodidad. Muchas personas disfrutan atención constante, aunque no tengan intención real contigo. Disfrutan saber que estás ahí, disfrutan la validación, disfrutan el impulso emocional de sentirse deseadas. Pero disfrutar atención no es lo mismo que valorar a quien la da. Y ese es uno de los errores más costosos que un hombre puede cometer. Confundir acceso con importancia. Que alguien responda no significa que te priorice. Que alguien disfrute hablar contigo no significa que te elija. Que alguien acepte tu energía no significa que la merezca. A veces solo significa que estabas disponible. Por eso cuando te retiras desaparece el beneficio fácil de tu presencia. Y entonces aparece la realidad. Si te buscan, descubrirás desde qué intención lo hacen. Si no lo hacen, también obtendrás claridad. Y la claridad siempre vale más que la ilusión. Muchos hombres temen dejar de buscar porque en el fondo tienen miedo de confirmar que estaban invirtiendo donde no eran verdaderamente valorados. Prefieren seguir insistiendo antes que enfrentar una verdad incómoda. Pero la verdad, aunque duela, libera más que la fantasía. Porque perseguir atención de alguien emocionalmente ambiguo puede convertirse en una forma de autosabotaje. Inviertes tiempo, energía, enfoque en alguien que quizás solo estaba respondiendo a conveniencia, no a convicción. Y el tiempo mal invertido no solo te roba oportunidades, también erosiona tu autoestima. Cada esfuerzo no correspondido puede comenzar a enseñarle a tu mente una narrativa peligrosa. Debo esforzarme más para merecer. Debo insistir para no perder. Pero el valor real no funciona así. Tu valor no aumenta mendigando reciprocidad. Tu valor se fortalece cuando reconoces dónde no debes disminuirte. Aquí entra una lección que muchos aprenden demasiado tarde. No todo rechazo significa que te falta valor. Muchas veces simplemente significa desalineación. No eres para todos, y todos no son para ti. Aceptar eso cambia tu energía por completo, porque dejas de operar desde escasez. Dejas de pensar, tengo que hacer que esto funcione. Y comienzas a pensar, voy a observar si esto realmente merece mi inversión. Ese cambio parece sutil, pero redefine por completo tu presencia. Ya no persigues, evalúas, ya no imploras conexión, observas reciprocidad, ya no te obsesiona convencer, te enfocas en discernir. Y un hombre que discierne transmite algo poderoso. Estándares. Los estándares son atractivos porque comunican que no cualquier atención te controla, que no cualquier persona define tu estabilidad, que no cualquier oportunidad justifica perderte a ti mismo. Cuando operas así, ocurre algo profundo. Recuperas poder interno, no el poder superficial de manipular emociones. El verdadero poder
no abandonar tu centro por aprobación externa, porque el problema nunca fue mostrar interés. El problema fue perderte dentro de él. Interesarte por alguien es humano. Obsesionarte al punto de descuidar tu dignidad es otra cosa. La diferencia entre deseo sano y necesidad destructiva suele estar en una sola pregunta: ¿estoy compartiendo mi vida o intentando llenar un vacío con esta persona? Si estás compartiendo, hay fuerza. Si estás llenando carencia, hay dependencia. Y la dependencia emocional casi siempre termina entregando demasiado poder. Por eso dejar de buscar puede ser tan transformador, no porque garantice que ella volverá, no porque active una fórmula secreta, sino porque te obliga a reencontrarte contigo. Te devuelve perspectiva, te muestra cuánto estabas girando alrededor de alguien, te permite reconstruir enfoque. Y curiosamente, cuando vuelves a tu centro, muchas veces cambian las dinámicas externas, porque las personas perciben cuando alguien ya no está operando desde ansiedad. Tu lenguaje cambia, tu energía cambia, tus decisiones cambian. Ya no reaccionas desde miedo a perder, actúas desde respeto propio. Eso puede despertar interés, pero incluso más importante, protege tu paz, porque al final el verdadero objetivo no debería ser convertirte en alguien imposible de ignorar. Debería ser convertirte en alguien imposible de degradar por necesidad. Cuando tu autoestima depende menos de atención externa, tomas mejores decisiones, toleras menos ambigüedad, persigues menos, seleccionas mejor, y eso transforma completamente tu vida sentimental, porque dejas de medir éxito por «me eligió» y empiezas a medirlo por «esto está alineado con lo que merezco». Esa transición separa al hombre impulsado por carencia del hombre guiado por conciencia. Muchos quieren aprender cómo hacer que una mujer los busque, pero una pregunta más poderosa sería: ¿cómo construyo una vida donde no necesite perseguir a quien no me valora? Esa pregunta cambia todo, porque cuando construyes valor real, disciplina, propósito, presencia, inteligencia emocional, autocontrol, ya no dependes tanto de tácticas. Te vuelves más selectivo, más difícil de manipular, más claro. Y desde ahí las conexiones cambian, no porque juegues mejor, porque eliges mejor. Entonces, sí, muchas veces cuando dejas de buscar, ella puede buscarte. Pero no confundas eso con victoria automática. La verdadera victoria no es que alguien regrese. Es que tú ya no estés dispuesto a aceptar menos de lo que antes tolerabas. Es entender que tu atención tiene valor, que tu tiempo tiene valor, que tu paz tiene valor, y que quien solo te nota cuando te alejas quizá no siempre quería tu esencia, a veces solo reaccionó a perder acceso. Por eso la madurez no consiste en desaparecer para provocar. Consiste en retirarte cuando comprendes que perseguir sin reciprocidad te aleja de ti mismo. Ahí está el cambio real. Porque cuando dejas de buscar desde desesperación, empiezas a atraer desde identidad. Y un hombre con identidad no necesita correr detrás de todo. Sabe que lo correcto no requiere persecución constante. Sabe que la reciprocidad auténtica no exige agotamiento permanente. Sabe que algunas puertas cerradas no son pérdidas, son dirección. Así que la próxima vez que sientas impulso de perseguir a quien solo responde cuando te alejas, recuerda esto. Tu ausencia no solo revela su interés, también revela cuánto te estabas abandonando por intentar ser visto. Y el día que dejas de abandonarte, dejas de conformarte con migajas disfrazadas de posibilidad.